Hermanos, ¿cómo están? Buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran? Bien, bendecidos, gloria a Dios. Pues vamos a comenzar nuestro tema el día de hoy. Un favor, digo antes, bueno, ya sabemos, si pueden bajarle a sus teléfonos, ponerlos en modo de silencio, porfa, para no distraer a los demás hermanos, se los voy a agradecer. Y bueno, vamos a comenzar este tema. No es de que hayamos ya finalizado nuestra serie anterior, que es Conociendo a Dios, simplemente de que el Señor ha inspirado estos estudios que vamos a ver a partir del día de hoy, un par de semanas tal vez en lo que los desarrollamos. Y es un estudio, es un tema, mis hermanos, es un mensaje que el Señor ha inspirado en base a todo lo que estamos viendo alrededor del mundo, mis hermanos. ¿Sí? Todo lo que vemos en las noticias, lo que escuchamos, lo que leemos en los periódicos, ¿verdad? La situación del mundo actual, la manera en cómo el hombre se está comportando en el mundo, los fenómenos naturales, las leyes que se están promoviendo, todo lo que vemos alrededor, hermanos, del mundo, ¿sí? Son tiempos difíciles, son tiempos complicados, son circunstancias que realmente tenemos que estar alertas, despiertos. ¿Por qué? Porque son los últimos tiempos, mis hermanos, de los cuales habla la Biblia, de los cuales habla la palabra de Dios. Y de hecho el tema se titula Considerando los últimos tiempos. Esta es la primera parte. Vamos a ir, como les digo, un par de semanas para desarrollarlo. Y les invito, por favor, a que abramos nuestras Biblias en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 1. Cuando lo tengan, un fuerte amén. ¿Sí? ¿Listos? Bueno, antes de leer, quiero decirles que en este capítulo, mis hermanos, el apóstol Pablo hace una predicción de la apostasía. ¿Sí? Cuando leen todo el capítulo completo, van a notar que el apóstol Pablo hace una predicción de la apostasía final y de los rasgos siniestros que caracterizarán a los hombres en aquellos días, en los tiempos finales, en los últimos tiempos, como dice. Entonces, ya tienen la cita, segunda de Timoteo, capítulo 3. ¿Ven? Bueno, vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Sí? Vamos a ir despacio. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Aquí vemos que el apóstol Pablo comienza este capítulo con un toque de atención a lo que le va a decir a Timoteo. ¿Qué le dice? También debes saber esto. Esa frase, también debes saber esto, también la podemos entender como ten en cuenta lo siguiente, o ten en cuenta esto, Timoteo. ¿Qué es lo que Pablo quiere que Timoteo tenga en cuenta? Que en los postreros días, ¿sí? O en los últimos días, sobrevendrán tiempos difíciles. Y aquí la frase, los últimos días, es una frase que también significa, o que la podemos entender como el tiempo inmediato anterior a la venida del Señor. ¿Sí me explico? O sea, los últimos días son el tiempo inmediato antes de que venga el Señor. Y sin lugar a dudas, hermanos, estos son los últimos tiempos. Yo estoy totalmente convencido, ¿sí? Como lo vamos a ver más adelante, como dijo Jesús, no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla, ¿sí? Y yo estoy totalmente convencido por las cosas que se están viendo actualmente, de que nosotros somos esa última generación que verá cumplidas todas estas profecías. ¿Sí? Entonces tenemos que estar alerta, tenemos que despertar, tenemos que reaccionar ante todo lo que estamos viendo en el mundo. Ya dejemos de seguir jugando, ¿verdad? Cristiano, ¿sí? Ya tenemos que sentar bases, convicciones y sobre todo, mis hermanos, vivir la palabra como lo hemos venido estudiando. ¿Sí? Tenemos que vivir lo que decimos que somos. Y bueno, ahora, ¿cuántos de nosotros, dice Pablo pues a Timoteo, que tenga cuidado, que considere lo siguiente, que en los postreros días o en los últimos días, y antes de que venga el Señor, sucederán estas cosas? Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos esperando a que el Señor venga? Amén, ¿verdad? O sea, todos esperamos a que el Señor venga
primero por su iglesia, el cual lo recibiremos en las nubes, y posteriormente la segunda venida donde vendremos con Él, pues a reinar, ¿verdad? Entonces, pero todos nosotros, si nosotros estamos realmente esperando, anhelando, ¿sí?, la venida de Jesús, mis hermanos, nosotros también tenemos que considerar lo que Pablo le pide a Timoteo que él considere. ¿Qué cosa? Que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La palabra tiempos del griego kairoi, que significa circunstancias. Entonces, fíjate, lo que Pablo nos está diciendo a nosotros también, así como a Timoteo, y a nosotros también, es de que le dice, a ver, Timoteo, te recomiendo, y también a nosotros nos recomienda, que consideremos que antes de que venga el Señor, acontecerán en el mundo circunstancias difíciles, ¿sí?, las cuales, Timoteo, debes de tener en cuenta, y nosotros también. ¿Para qué? Para estar alerta, ¿sí?, para estar en guardia, para estar preparados, para cuidarnos, y si es necesario, apartarse de lo que sea necesario, como las personas o cualquier cosa que nos estorbe, como a continuación lo describe el apóstol Pablo en los versículos 2, fíjense qué dice, 2 Timoteo 3:2, dice, también debes saber esto, ¿verdad?, que en los postreros días vendrán tiempos difíciles, versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, ojo, apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. A estos evita, ¿sí?, a estos evita. Entonces, como podemos observar y apreciar, hermanos, el apóstol describe los rasgos que caracterizarán a las personas malvadas en los tiempos, en los últimos tiempos, o en dichos tiempos difíciles, que cualquier semejanza con nuestra realidad y nuestra actualidad no es coincidencia ni casualidad, ¿sí?, porque no es coincidencia. Entonces, ¿qué es? Es realidad, hermanos. ¿Por qué? Porque las profecías bíblicas se están cumpliendo, y eso es lo que vemos actualmente en los hombres, ¿a poco no? ¿Sí? Gente avara, calumniadora, traidora, que solamente se preocupa por sí mismo, que ya no le interesa los problemas de los demás, ni las situaciones de los hermanos, de los semejantes, ¿verdad? Traidores, implacables, aborrecedores de lo bueno, dice, amadores de los deleites más que de Dios. Pero lo que más me sorprende es, dice, que tendrán apariencia de piedad. ¿Sí? Es decir, parecerán que realmente aman a Dios, parecerá que realmente son creyentes, pero negarán la eficiencia de la verdad, ¿sí?, la eficiencia del cristianismo, ¿sí? Y estos, mis hermanos, estos sucesos, ¿sí?, así como estos ejemplos, la Biblia también nos anuncia o nos describe muchos eventos que ocurrirán en los últimos tiempos. Y estos sucesos se les puede catalogar de diferentes formas. Por ejemplo, hay señales naturales, hay señales sociológicas, es decir, el comportamiento del hombre ante la sociedad, hay señales tecnológicas y señales políticas. Y si nosotros nos aplicamos un poquito a estudiar estas señales, a entenderlas, a comprenderlas, y si entendemos y consideramos que lo que la Biblia nos dice aquí acerca de estas señales, entonces, mis hermanos, podemos estar seguros de que efectivamente estamos viviendo los últimos tiempos, ¿sí? Si tú te pones a estudiar un poquito las señales y lo comparas con lo que estás viendo alrededor del mundo, te vas a dar cuenta de que en verdad estamos en los últimos tiempos. Ya que de verdad estamos experimentando, mis hermanos, estos tiempos peligrosos, estas circunstancias peligrosas de las cuales Pablo le habla a Timoteo, ¿sí? Antes, mis hermanos, hace 15, 20 años, ¿sí?, era muy difícil que escucháramos casos de esos asesinatos masivos, así como los vemos ahora en las noticias.
Antes, hace 15, 20 años, la gente era más piadosa, mostraba más amor, más misericordia a los semejantes. Ahora ya no. Ahora vemos jóvenes de 13, 14, 15 años convertidos en unos delincuentes y que no sienten misericordia de meterte un balazo con tal de robarte incluso tu celular nada más. Por un celular son capaces de meterte una puñalada, un balazo. O sea, ¿a qué tiempos hemos llegado, mis hermanos? ¿Sí? Donde ya el carácter del ser humano cada día más se está corrompiendo. ¿Sí? Entonces, ahora, Pablo no es el único que toca este tema. También lo toca Pedro, pero sobre todo nuestro Señor Jesucristo también habló de estas señales, del fin de los tiempos. Miren, acompáñenme al Evangelio de Mateo, capítulo 24. Vamos a ir viendo poco a poco estas señales. Mateo 24. Vamos a ver, cuando tengan amén. Muy bien. Vamos a leer el versículo 3. ¿Listos? Este es Jesús, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Observen, mis hermanos, que los discípulos aquí le hacen 3 preguntas a Jesús. Una, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Sí? O sea, dinos cuándo. ¿En 5 años, en 20 años, en 50 años? ¿Cuándo sucederán estas cosas? La segunda pregunta es, dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y qué señal habrá del fin de los tiempos, de los siglos de este mundo? ¿Sí? Ahora, a la primera pregunta, ¿sí?, de cuándo sucederán estas cosas, Cristo no respondió, no dio respuesta. Es decir, Jesús no les dio una fecha o un plazo determinado de cumplimiento. Es decir, no les dijo cuándo. Simplemente lo que Jesús les respondió acerca de esa pregunta, ¿cuándo?, lo vemos en el versículo 36 del mismo capítulo. Dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Ven? Solo mi Padre. Es decir, nadie conoce el día ni la hora de cuándo irán sucediendo todas estas cosas o la venida del Señor. Solamente el Padre. Y eso, mis hermanos, es importante tenerlo en cuenta, para que si por ahí de repente, mañana, pasado mañana, escuchas que de repente sale alguien diciendo: el Señor me dio una visión, ¿sí?, el Señor me habló, tuve un éxtasis y el Señor me llevó al tercer cielo como a Pablo, y lo vi y me dijo que en el verano del próximo año iba a venir y todo iba a terminar. A ver, tranquilo, sí, tranquilo, ¿sí? Nadie sabe cuándo es la hora en que sucederán estas cosas, solamente el Padre, ¿sí? Pero si nosotros no estudiamos, si no tenemos en cuenta estas palabras de Jesús, la gente cae, ¿sí? Acuérdense, ¿se acuerdan cuando, en el 2012, de la famosa profecía maya? Que decía, no, que el mundo se va a acabar el 21 de diciembre del 2012 porque los mayas lo predijeron en su calendario. Y la gente, realmente hubo mucha gente que en verdad se alteró, se preocupó, estuvieron comprando, se estuvieron surtiendo de cosas porque se iba a acabar el mundo, porque los mayas lo habían dicho en su calendario. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Nadie sabe la hora ni el tiempo, solamente el Padre. Entonces tenemos que considerar todas estas palabras, toda esta enseñanza que Jesús nos da acerca de los tiempos, mis hermanos. Ahora, sin embargo, Jesús, a las otras 2 preguntas, ¿cuál señal? ¿Sí? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahí sí, Jesús les contesta con ciertos detalles, como lo vamos a ver a continuación. Pero antes de ver la respuesta de Jesús, mis hermanos, quiero que consideren lo siguiente. Lo que Jesús les dice, o la manera en cómo Jesús les responde, o la respuesta que da Jesús a sus discípulos, lo hace con el propósito primordial de mantenerlos en guardia, de mantenerlos alerta, de mantenerlos despiertos, velando, ¿sí? Más que simplemente satisfacer una curiosidad de saber cuándo, qué va a pasar. A ver, dinos, ¿qué habrá? ¿Van a quedar así como en Sodoma y Gomorra, fuego del cielo? ¿Qué cosas? Dinos, ¿qué sucederá? No, a ver, Jesús, la intención de la respuesta de Jesús es preparar a sus discípulos
para dichos eventos, más que darles una idea detallada de los eventos mismos. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, eso, mis hermanos, considerémoslo. También nosotros, que lo que vamos a leer y lo que Jesús respondió es para que nosotros estemos preparados, estemos listos, estemos atentos, más que simplemente satisfacer una curiosidad. ¿Sí? Sin embargo, en su respuesta vamos a ver que Jesús nos da un contexto, ¿sí?, amplio, el cual nos brinda varios aspectos complementarios para poder identificar las señales. Ahora, como lo dije, ¿cuántos esperan al Señor? Amén. Si lo esperamos es porque nosotros también somos discípulos de Jesús, ¿verdad? ¿Cuántos discípulos y creyentes de Jesús hay? Amén. Bueno, pues entonces como discípulos de Jesús, como hijos de Dios, como creyentes, mis hermanos, debemos estar sensibles a la voz de Dios. ¿Sí? Tenemos que ser sensibles a la voz. No endurezcas tu corazón cuando escuches su voz. ¿Sí? Sé sensible a la voz de Dios, y solamente vas a ser sensible a la voz de Dios en la medida que tú cuides tu comunión con Él, tu vida de oración, el estudio de la palabra, ¿sí? Conforme tú cuides tu santidad, ¿sí? Entonces tenemos que ser sensibles a la voz de Dios y tenemos que desarrollar, mis hermanos, discernimiento. Discernimiento. Esos son factores indispensables para poder, mis hermanos, entender y conocer los tiempos, las señales. ¿Estamos? Entonces, discernimiento y seamos sensibles. Vamos a ver, versículo 4. Respondiendo Jesús. Como está haciendo calorcito, o sea, vamos a poner un poquito de que sí, para que se siente. Vamos a ver. Dice, respondiendo Jesús, ¿listos? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie los engañe. ¿Sí? A ver, vamos por partes. Vamos a ver del 4 al 14. Respondiendo, mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación. Ahí está. Y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Ven el carácter del hombre en los últimos tiempos? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo y para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Sí? A ver, vamos por partes. Aquí, mis hermanos, vamos a ir agrupando estas señales, las señales que está dando Jesús. Y por una parte vemos que menciona algunas señales naturales, que dice ocurrirá, o sea, señales que ocurrirán antes de su venida. Dice que habrá guerras y rumores de guerras, y se levantará nación contra nación. Bueno, las guerras, ¿sí? desde que las empezaron a formar las sociedades, las naciones, siempre ha habido guerras, ¿verdad? Desde que se fundó el hombre ya ha habido estas sociedades y estas naciones, siempre ha habido guerras, siempre se han levantado nación contra nación, ¿sí? a la historia humana. Y como podemos ver, pues llevamos 2 guerras mundiales. Y el último conflicto que aún todavía sigue sonando es la invasión de Rusia a Ucrania, el cual muchos pensaron que iba a ser el detonante para la Tercera Guerra Mundial. Pero ven que siempre ha existido guerras, rumores de guerras, se ha levantado una nación contra otra nación. Eso ha pasado. También dice que habrá grandes terremotos y en diferentes lugares habrá hambrunas, pestilencias, enfermedades. El mundo acaba de salir de una epidemia. El COVID, casi 2 años, ¿sí? Que duró esta epidemia.
¿sí? Y el mundo apenas está saliendo. Y a lo largo de la historia ha habido otras epidemias también muy fuertes y muy mortales. Y dice que habrá señales en los cielos y todo eso. Y lo único que va a provocar todo esto es de que la gente que no conoce a Dios, pues sienta temor, se aterrorice, se espante, ¿sí? Aunque también nosotros, mis hermanos, debemos de considerar que cada desastre natural que podemos ver o que ocurra, no significa que es una señal de los últimos tiempos. Pero sí debemos de considerar que el aumento y la frecuencia o la intensidad de dichos desastres es un preámbulo a lo que sucederá. ¿Sí me explico? O sea, de acuerdo a los estudios, ¿sí?, científicos, de los últimos 10 años para acá, dicen los científicos que han aumentado la frecuencia con lo que ocurren los terremotos o estos desastres naturales, así como la intensidad. O sea, terremotos cada vez más fuertes, huracanes cada vez más devastadores, tornados cada vez más seguidos y más fuertes. ¿Sí me explico? Entonces, la frecuencia con la que ocurren estos fenómenos naturales y la intensidad cada vez son mayores. Entonces, eso nos tiene que, a nosotros, prender las luces y ser un preámbulo, una antesala de lo que sucederá. ¿Sí me explico? Eso por una parte en las señales naturales. Por otra parte, vamos a agrupar las señales en los ámbitos del carácter moral del ser humano, su comportamiento en la sociedad y las señales del carácter espiritual, que es en la que nos vamos a enfocar un poco más en estos estudios, ¿vale? Y dice, vean, vamos a ver que Jesús comienza diciendo en el versículo 4, ¿sí? ¿Qué dice Jesús? Mirad que nadie los engañe, ¿sí? Vemos que Jesús, mis hermanos, en esta respuesta que le da a sus discípulos, la da con un toque de preocupación. Dice, miren que nadie nos engañe, es decir, tengan cuidado que nadie los engañe. O sea, no les empieza a decir, miren, pues habrá estas señales, guerra, no. Primero les dice Jesús, a ver, antes que yo comience a decirles, mis discípulos, tengan cuidado que nadie los engañe, ¿sí? Tengan mucho cuidado que nadie los engañe, ¿sí? Posiblemente los discípulos esperaban una respuesta inmediata a sus preguntas al querer conocer los designios de Dios, ¿verdad? Y dinos qué va a pasar, y mira, sucederá esto y el otro, y acá. Pero Jesús les dice, a ver, tranquilos, antes que todo, antes que nada, por favor, tengan cuidado. No se dejen engañar, ¿sí? Tengan mucho cuidado. Ahora, ¿de qué y de quién se tenían que cuidar los discípulos? ¿Qué dice el versículo 5? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, ¿sí? Para Jesús, mis hermanos, ¿a quién le estaba diciendo que se tenían que cuidar? ¿De quién nos tenemos que cuidar? De los falsos maestros, de los charlatanes, ¿sí? De los falsos profetas. Y esto, mis hermanos, es un punto muy importante para Jesús. Por eso lo mencionó primero. Antes de darles señales, por eso les menciona, a ver, cuidado que nadie los engañe, porque vendrán falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, y los van a engañar. Así que tengan mucho cuidado, y este es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús consideró que es más peligroso y más perjudicial para la iglesia un falso maestro, un falso profeta, que incluso un perseguidor. ¿Por qué? Porque el perseguidor ya lo conoces. Alguien que te persigue ya lo identificas. Alguien que te aborrece, que le caes mal por ser cristiano, tú ya sabes quién es. A tus compañeros de trabajo que no te pelan y no te quieren y te hacen a un lado porque eres cristiano y porque siempre te ven orando y alabando a Dios, tú ya sabes quiénes son, ¿sí? Tus familiares, ¿verdad? Que cuando coinciden en una fiesta hasta te ven diciendo, ya llegó ya no vamos a poder tomar a gusto, ya no vamos a poder destramparnos a gusto porque ya llegó y ahorita nos va a decir, ¿verdad? O sea, a un perseguidor, tú ya lo tienes identificado, ya sabes quién es. Pero un falso maestro, ¿sí? Alguien que se mete a la iglesia e introduce sus rollos, sus falsas doctrinas, si tú no tienes discernimiento, el discernimiento desarrollado, si tú no tienes tus sentidos espirituales bien ejercitados, si tú no eres sensible a la voz de Dios, no lo vas a poder identificar, ¿sí? No lo vas a poder identificar y te va a engañar, ¿sí? Entonces, ¿qué tan importante era este punto, este concepto
de Jesús hacia sus discípulos, que lo menciona 3 veces. Fíjate, versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 23 y 24. Entonces, si alguno les dice, mira, aquí está el Cristo, o mira, ahí está, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que, fíjense, que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, ¿ven qué importante es este concepto, este punto para Jesús? Así que tengamos cuidado, mis hermanos, ¿sí? Y no pasemos por alto esta instrucción del Señor, de estar alertas, ¿sí? De estar atentos, de estar en guardia, para no ser engañados por estas falsas doctrinas de maestros que solamente mienten y adulteran el mensaje de Dios, y de los cuales, mis hermanos, en estos tiempos abundan en estos tiempos ya esos falsos maestros, esas falsas doctrinas, esos maestros, esos siervos o servidores de Jesús, pseudopastores o pseudoapóstoles que se hacen llamar, que solamente están engañando y lastimando al pueblo de Dios, ¿verdad? Con sus doctrinas, con sus rollos, ¿sí? Y fíjense, vamos a ver lo que la Biblia nos enseña acerca de esto, que dice, estos engañadores, estos falsos cristos, estos anticristos, ¿sí? Ocupan púlpitos en las iglesias con el único propósito de engañar, de mentir y de abusar de la gente. Y una de las cosas que provocarán estas enseñanzas, estas falsas doctrinas, mis hermanos, es la apostasía, ¿sí? Eso van a provocar estos falsos maestros con sus enseñanzas. Al engañar a la gente, ¿sí? Van a provocar que la gente apostate de la fe, que abandone la fe. Primera de Timoteo, miren, vamos a verlo. Primera de Timoteo, capítulo 4. No pierdan su señal ahí de Mateo. Primera de Timoteo, capítulo 4. ¿Lo tienen? Fíjense, vean lo que dice la palabra. Versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente, este es el Espíritu Santo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, ¿cómo? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ¿sí? Fíjense, mis hermanos, muchos apostatarán de la fe, muchos abandonarán la fe en Jesús, muchos abandonarán las sanas doctrinas por escuchar a estas doctrinas de demonios, ¿sí? Y aquí, mis hermanos, me llama mucho la atención que la gente dice que apostata o que abandonará la fe es porque escuchan. Y la palabra escuchar aquí es la misma que hemos venido estudiando, que escuchan atentamente y aprenden, ¿sí? Entonces vean, esta gente, ¿sí? Que es engañada y que provoca en sus vidas que abandonen la fe, se debe a que ellos escuchan atentamente y aprenden de estas falsas doctrinas, de estos mensajes que les anuncian estos falsos profetas, estos falsos maestros. Pero a ver, pregunta, ¿por qué estas personas escuchan y creen el mensaje de estos charlatanes? O sea, ¿por qué los escuchan? ¿Qué es lo que los lleva a escuchar y a creer estos mensajes de estos falsos profetas, de estos anticristos? ¿Sí? Bueno, a ver. Porque no o somos obedientes a la palabra de Dios. Esa es una, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no cuidamos, ¿sí? Como ya lo hemos dicho, no cuidamos nuestra santidad, no cuidamos nuestra comunión con Dios, no cuidamos nuestra vida de oración, no cuidamos nuestro estudio de la palabra, ¿sí? Porque también no tenemos tiempo para poder escudriñar las escrituras profundamente, y porque muchas veces la gente, cuando tiene un problema, cuando tiene una necesidad, prefiere buscar el consejo en otro lado, en otra parte, que venir y preguntarle a Dios qué puede hacer, ¿sí? ¿O no? ¿Tienes un problema en tu matrimonio?
y en vez de preguntarle a Dios qué puedo hacer para restaurar mi matrimonio, te vas y le preguntas a tu compadre. ¿Sí? Y tu compadre, ¿qué te va a decir? No te preocupes, están las mujeres, tú vente. ¿Sí? ¿Sí o no? O sea, cuando las personas tenemos necesidades, muchas en vez de buscar a Dios, buscan el consejo en otro lado. ¿Sí? Buscan el consejo en los métodos del mundo, ¿sí? En vez de venir a Dios. Pero una de las razones por las cuales estas personas escuchan las doctrinas, las falsas doctrinas de estos anticristos, de estos charlatanes, la vemos en 2 de Timoteo, capítulo 4, fíjate, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. ¿Lo tienen? Fíjense lo que dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Ven, mis hermanos? Este es el motivo por el cual muchas personas, ¿sí?, escuchan y aprenden y ponen atención a las enseñanzas de estos falsos maestros. ¿Por qué? Dice, porque va a llegar el tiempo que sin lugar a duda es este tiempo, mis hermanos. Va a llegar el tiempo, estamos en esos tiempos en que la gente no soporta la sana enseñanza, no soporta la sana doctrina. Si estamos en esos tiempos donde la gente no soporta que le digan o que los confronten con su pecado, que les digan, eres un pecador, arrepiéntete. Si eres un adúltero, arrepiéntete. ¿Sí? La gente ya no soporta la sana doctrina, ya no la quieren escuchar, ya no quieren escuchar que necesitan el perdón y la redención de Dios a través de la obra de Jesucristo. Ya no quieren eso. ¿Sí? ¿Qué quieren? Dice el versículo 4, ¿sí? Porque dice teniendo, sino que teniendo comezón de oír. A ver, cuando tú tienes comezón, ¿verdad?, y te quieres rascar y no te alcanzas, y le dices a tu esposa, a tu esposo, o a alguien, a tu hijo, a ver, ráscame, y te empiezan a rascar, ¿cómo sientes? ¿Qué sientes? Hasta dices, ay, hasta te retorces, ay, qué rico, ay, qué sabroso, síguele, ¿verdad? Sientes un alivio, un confort, ¿verdad? Sientes rico, sientes sabroso, ¿sí o no? ¿Verdad? Bueno, pues aquí nos está diciendo el Señor que muchos de esas personas, ¿sí?, como ya no soportan la sana doctrina, ya no soportan ser confrontados con la palabra de Dios, ¿sí?, y tienen comezón de oír, es decir, buscan enseñanzas que son en donde solamente les digan lo que quieren escuchar. Quieren escuchar cosas que les hagan sentir bonito, que les hagan sentir confortables, que les hagan sentir a gusto, ¿sí? Eso es lo que quieren escuchar ahora las personas. Ya no quieren escuchar el consejo de Dios muchos. Ya quieren escuchar mensajes motivadores, mensajes de prosperidad, de abundancia, ¿sí? Ya no quieren decir, mira, estás mal, arrepiéntete, corrige tu vida, ven a los pies de Cristo. No, además quieren escuchar, no, tú serás un triunfador, un ganador, sigue adelante, tú puedes, sueña, crea, lógralo, ¿sí? Eso es lo que quieren escuchar ahora las personas. ¿Y qué va a provocar todo eso? Dice que apartarán, versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es decir, le darán la espalda a la verdad del Evangelio. Le darán la espalda a Jesucristo y harán caso de toda clase de fábulas, de cuentos, de rollos que les vienen a predicar, ¿sí? A eso es lo que busca la gente ahora. Mucha gente busca ahora, por eso ves tantas doctrinas, que el pare de sufrir, que la prosperidad, que el G12 y todas esas doctrinas que solamente es un montón de herejías, ¿sí? Sin embargo, mis hermanos, el consejo de Dios para nosotros está en el versículo 5. Pero tú, sé sobrio, ¿sí? Sé sobrio en todo, es decir, tú mantén el buen juicio. ¿Sí? Mantén tu buen juicio, ¿sí? Aprende a discernir entre lo bueno y lo malo, lo falso y lo verdadero. Aprende a calificar y a juzgar las cosas que te están sucediendo. Aprende a conocer las señales, los tiempos.
soporta los sufrimientos, dedícate a anunciar el evangelio y cumple con tu trabajo, cumple con tu ministerio para lo cual te llamó el Señor. Y eso es el consejo para nosotros, no que le andamos prestando oído a todo lo que sale por ahí. Sí, muchas cosas suenan muy bonitas, ¿sí? Pero esa es la estrategia, como lo vamos a ver. Y es por eso, mis hermanos, que toda esta gente que busca que les hagan cosquillitas en el oído, que buscan que les digan mensajes que los hagan sentir bien, confortables, ¿verdad? Que los hagan sentir ganadores y triunfadores, toda esa gente que escucha estas doctrinas son a las que generalmente las estafan en las iglesias. ¿Sí o no? Sí. Son a las que los estafan. Y por eso cuando ven que son estafados, dicen, que la iglesia y que Dios y que ahí nada más roban. Oye, pues dime qué estás escuchando, dime qué te están enseñando, dime tú si has leído la Biblia, ¿sí? No te comas todo, ¿sí? Entonces estas personas que buscan estas doctrinas, que buscan que les hagan cosquillas en sus oídos, son las que realmente las estafan, porque son víctimas de lobos, ¿sí? De lobos disfrazados de ovejas. Fíjate, en 2 de Pedro, vean lo que nos dice Pedro, ¿sí? 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Dice, bueno, vamos a leer desde el versículo 1. ¿Listos? 2 de Pedro 2:1. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá, vean, futuro, ¿sí? Como habrá entre vosotros falsos maestros, ¿ya ven? Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Ya ven, mis hermanos, cómo para Jesús era muy importante el tema de no ser engañados? De que estuviéramos atentos, alertas de estos falsos maestros, porque dice aquí Pedro, habrá falsos maestros entre ustedes que introducirán encubiertamente herejías destructoras, ¿sí? Esos falsos maestros de todas esas doctrinas, ¿sí? Te avientan un rollo motivador, así lleno de filosofía, ¿sí? De ideas de ellos, y simplemente te lo disfrazan con 2, 3 versículos y te empiezan a aventar el rollo, ¿sí? Y no, hermano, y somos hijos de Dios, y los hijos de Dios somos triunfadores y vamos de victoria en victoria, por eso no aceptes la derrota ni la pobreza, porque tú eres hijo del rey y mereces lo mejor, mereces ser rico, millonario, y etc., triunfador, y te lo maquillan, ¿sí? Y la gente lo cree, es lo peor, la gente lo cree. Y dice versículo 2, y muchos, fíjense, ¿qué dice? Seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, ¿sí? Versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Ahí está, ¿ven? Es decir, lo que nos está diciendo es que por ambición al dinero, ¿sí? Esos falsos maestros explotarán a las personas con sus falsas enseñanzas, ¿sí? Y es lo que estamos viendo, ¿sí? Ya podemos ver, ahora con las redes sociales te puedes dar cuenta y ya te venden que los pañuelos ungidos, ¿sí? Que para que sanes de enfermedades, compras tu pañuelo ungido y lo pones ahí, te lo pones en la cabeza y vas a sanar. Ya te venden que el frasquito de agua del río Jordán, también para bendecir tu casa o tu negocio. Ya te venden tu botellita de aceite de olivo del huerto de Getsemaní, también para que te unjas y seas sanado y seas bendecido, ¿sí? Ya te venden ese tipo de cosas y la gente las compra, ¿sí? También ya te vienen con que pacte con Dios, hermano, y dé una ofrenda y el Señor multiplicará al 100 por 1 tu ofrenda. Pacta con el Señor y verás la prosperidad del Señor. Y la gente dice, bueno, a ver, si pacto $1,000 y el Señor me da 100 por 1, me va a dar 100,000. Ay, pues voy, ¿sí? ¿Sí? Entonces, y la gente paga por todas estas cosas, por todas estas mentiras, mis hermanos. ¿Y por qué las paga? Porque tienen comezón de oír cosas bonitas, porque no quieren ser confrontados con la palabra de Dios, porque quieren cosas rápidas, ¿sí? Porque no quieren sufrir el evangelio, porque no quieren pasar el proceso de la fe, el proceso de ser capacitados por la gracia de Dios y que
conformarte, cualquiera que sea tu situación, que aprendas a vivir en escasez como en abundancia. Ya no lo quieren, ya no quieren aprender a esperar en Dios, quieren cosas rápidas, cosas express. Quiero ser rico, millonario, próspero, tener en abundancia. Y eso no es el Evangelio, eso no es el Evangelio. ¿Sí? Si esto fuera bíblico, mis hermanos, si eso de comprar pañuelos, que por cierto, fíjense, comprar pañuelos, aceites, ya estamos igual que en otras religiones. Si ya nada más falta que al rato, digo, yo no lo he escuchado, no sé si alguien ha escuchado algo, pero ya solamente falta, ¿sí?, que alguien diga que puede hacer algún servicio para revivir muertos o para sacar almas del infierno, cosas de esas, porque pues digo, ya estamos muy parecidos a otras religiones, a otras doctrinas, ¿sí?, donde compran sus medallitas y sus estampitas y todo este tipo de cosas. Eso no es bíblico. Si eso realmente fuera bíblico, a ver, ¿por qué Pedro y Juan, ¿sí?, no le pidieron una ofrenda, no le cobraron, no le dijeron que hiciera un pacto, ¿sí? Al paralítico estaba en el pórtico de Salomón. Bien, en Hechos, vamos a Hechos. Vamos a Hechos, capítulo 3. Fíjense, vamos a leer. ¿Listos? Hechos, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1. Hechos 3, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijeron: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron las piernas y tobillos, y saltando se puso de pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. A ver, si esto de pedir, de pactar, de vender artículos para que la gente sane o reciba una bendición, un milagro, fuera bíblico, ¿por qué Pedro y Juan no le dijeron: a ver, ¿quieres sanar? ¿Cuánto llevas? No, pues 2 denarios. A ver, haz un pacto con Dios, te cae, y en unos días vas a ser sanado. ¿O por qué no le dijo Pedro: mira, ¿ves este pañuelito que tengo aquí? Aquí se limpió el sudor del Señor Jesús, te lo vendo, ¿sí? Y vas a ver cómo vas a sanar. ¿Sí? Mira, y Juan dijo: mira, ¿ves esta astillita? Es de la cruz donde crucificaron al Señor y tiene su sangre, te la vendo, órale, para que sanes. ¿Sí? ¿Por qué no lo hicieron? Si fuera bíblico. ¿Por qué? Porque son mentiras. Porque son mentiras, porque esas cosas no funcionan. Al contrario, ¿sí? ¿Recuerdan cuando Simón el mago intentó comprar el don del Espíritu Santo? ¿Qué le dijo Pedro? Tú y tu dinero perezcan porque has intentado comprar el don de Dios. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, tenemos que estar atentos. ¿Ven cómo los dones, los milagros, las bendiciones de Dios no se pueden comprar? Todo es por gracia. Si tú eres sano, es por gracia. Si Dios te multiplica tus bienes, es por gracia. Si Dios sana y restaura tu matrimonio, es por gracia. Todo es por gracia de Dios. No porque pactas, compras o haces ese tipo de cosas. ¿Sí? Esas son herejías. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, estemos alerta, estemos atentos, velando, en guardia, para que no seamos engañados, para que no seamos seducidos por cualquier viento de doctrina, ¿sí? Para que no seamos engañados por los cuentos, las fábulas de estos falsos maestros. Tengamos mucho cuidado y recordemos siempre lo que dice Gálatas 1:8, que más si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente que el que han escuchado, sea anatema, sea maldito. ¿Sí? Así que tengamos mucho cuidado, mis hermanos. Y ya para ir finalizando, vamos a analizar un consejo que el Señor nos da en Primera de Juan. Bien, acompáñenme.
Vamos a Primera de Juan, capítulo 4. Ya vamos a ir terminando. Primera de Juan, capítulo 4, ¿lo tienen? Versículo 1 al 5. Dice: amados, fíjense mis hermanos, cómo se dirige el apóstol a los lectores, a los hermanos. Amados, fíjense qué bonito, con qué ternura nos habla Dios. Así que a ver, pongan atención, amados, dice, no crean a todo espíritu, ¿sí? No crean a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es decir, cualquier persona que confiesa que Jesucristo es Dios hecho carne, el verbo hecho carne, dice, es de Dios. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vean qué amor, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conozcan el espíritu de la verdad y el espíritu de la mentira. ¿Sí? Aquí la pregunta es, ¿sí? ¿Tú a quién estás escuchando? ¿Sí? ¿Estás escuchando a Dios? ¿Eres sensible a la voz de Dios? ¿Sí? ¿O endureces tu corazón cuando escuchas el mensaje de la palabra? ¿Sí? Recordemos, mis hermanos, ¿sí?, que tenemos una misión. ¿Sí? Recordemos que estamos en los tiempos peligrosos, en los tiempos difíciles. Y si nosotros nos dormimos, si bajamos la guardia, si comenzamos a prestar oído y atención a cualquier doctrina porque se escucha muy bonito, porque los predicadores son muy elocuentes, porque se avientan unas predicaciones así súper fuertes, ¿verdad? Así de Cristo y gritan y todo eso, piensan que qué poderoso mensaje. Eso no significa, mis hermanos, el hecho de gritar, de moverte, de brincar, de ser muy dinámico, no significa que sea un mensaje elocuente, ¿sí? Si tú lees y te das cuenta, ¿sí?, aquí lo que el apóstol nos está diciendo es que debemos de tener discernimiento antes de escuchar cualquier espíritu. Debemos de probar los espíritus, ¿sí? Es decir, debemos de conocer antes de analizar, ¿sí? Antes de analizar la manera en cómo te están predicando, analiza realmente el fundamento de lo que te están predicando. ¿Sí me explico? ¿Sí? Antes de ver que, mira qué elocuente, qué bonito habla, mira qué dinámico, qué potente, ¿sí? Primero analiza si lo que te están diciendo con esa elocuencia y con esa dinámica y con esos gritos realmente tiene fundamento en la Biblia. ¿Sí? De eso se trata, mis hermanos. ¿Sí? De eso se trata. Yo te dejo con dos pensamientos que escribió Charles Spurgeon. Están hermosos. Uno dice: si un hombre es capaz de predicar sermones sin Cristo, no te hagas daño a ti mismo escuchándolo. ¿Sí? Repito, si un hombre es capaz de predicar sermones sin Cristo, o sea, estos falsos maestros, no te hagas daño a ti mismo escuchándolos. Y dice otro pensamiento: llegará un día en que en lugar de pastores alimentando a las ovejas, habrá payasos entreteniendo a las cabras. Y son estos tiempos, mis hermanos. Son estos tiempos. Ahorita puedes ver, ¿sí?, que en los púlpitos hay payasos entreteniendo a las cabras, trayéndoles shows, contándoles chistes, haciéndolos reír, ¿sí?, predicándoles un mensaje donde no te preocupes, pero mi esposa, mira, Dios es amor, no te preocupes, Él entiende, Él sabe que somos humanos y no somos perfectos y cometemos errores. Todo eso lo enseñan ahora, ¿sí? Son payasos entreteniendo a las cabras. ¿Eres oveja o eres cabra, mi hermano? ¿Qué quieres? ¿Sí? ¿A quién le vas a prestar oído? ¿Sí?
Sin embargo, mis hermanos, nosotros, como dice 2 de Timoteo 4:5, conserva siempre tu buen juicio, tu criterio, ¿sí? Conserva siempre, mis hermanos, el discernimiento y la sabiduría. Soporta los sufrimientos, porque ese es el Evangelio. Dedícate a anunciar la palabra de Dios y cumple con el trabajo para lo cual el Señor te ha llamado. Amén. Amén, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos estás abriendo los ojos, porque tú estás quitando vendas, Señor, de nuestros ojos. Y te pedimos por esas personas que van a escuchar este mensaje, Señor, y que aún no te han aceptado como su Señor y Salvador. Señor, quítale las vendas de sus ojos, para que ellos puedan ver la verdad y puedan conocer la verdad y puedan ser libres, Señor. Libres de mentiras, libres de religiones, libres de falsas doctrinas. Señor, tráelos a la luz, a tu luz admirable. Señor, gracias porque tú nos guías, nos enseñas, nos redarguyes, Señor, con tu palabra, porque tu palabra es la verdad y tu palabra es necesaria para nuestras vidas. Perdónanos, Señor, perdónanos si hemos inclinado nuestro oído a fábulas, a cuentos, si por estar distraídos en estos tiempos finales, Señor, nosotros nos hemos desviado o nos hemos estancado. Perdónanos, Señor, por eso y ayúdanos así adelante. Levántanos, Padre, levántanos con nuevas fuerzas. Restaura nuestra fuerza, nuestro entendimiento, para que podamos nosotros discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo falso y lo verdadero, Señor. Te necesitamos tanto, Padre. Ayúdanos, Señor Jesús, y bendice nuestras vidas, Señor. Guíanos en tus caminos. Ayúdanos, Señor, a cumplir el trabajo para el cual nos has llamado, que es predicar tu palabra, sufrir el Evangelio, soportar las pruebas, soportar, Señor, el proceso de ser capacitado